y mediante estos textos pasaron, queridos hermanos, unos errores gravísimos, que están realmente contaminando la mente de los católicos. Estos errores son estos. El Papa ya no es el jefe supremo después de Cristo de la Iglesia. Papa más colegio de los obispos, lo que se llama colegialidad. En otras palabras, es la democracia en la Iglesia. Y la Iglesia es monárquica, no es democracia. La colegialidad paraliza al Papa, paraliza al obispo, paraliza al párroco. Todo está paralizado por la democracia de nuestra Iglesia. Y esto viene de la Revolución Francesa. Libertad, igualdad, fraternidad. Y bien, en la Iglesia significa paralizar la Iglesia. Entonces, esto colegialidad significa que el Papa ya no tiene el control, ya no manda con los colegios de los obispos, lo que ya actualmente es el sínodo de los obispos. Es grave. Antes el Papa mandaba y adelante, ahora ya no obedece. Una de las razones que sospechamos de la renuncia de Benedicto es que no lo escucha, no lo hace caso. Otro error gravísimo es lo que se llama libertad religiosa. ¿Qué es libertad religiosa? Y bien, libertad religiosa, al menos 12 papas la condenaron radicalmente. 12 papas, con documentos solemnes lo condenaron. ¿Qué es libertad religiosa? Libertad religiosa, que cualquier secta, cualquier chiflado, cualquier fundador de secta puede fundar su iglesia, tiene el derecho en un país católico a predicar, a imprimir, a hablar, a ser discípulos. Que los masones digan esto, entendemos, ellos no creen. Que los anticristianos digan, sí, pero que los obispos liberales, modernistas, introduzcan en la iglesia católica es un crimen. Libertad religiosa, que significa que cualquier secta que se funda en el planeta tiene derecho de fundarse en Costa Rica y hacer discípulos. Mientras que en un país católico el gobierno puede frenar esto. Claro, libertad religiosa no significa que los católicos antes obligan a la gente a ser católica. No, hay unos protestantes que están ahí, pero el Estado católico frena su acción, no les da todos los derechos para no hacer daño a los católicos. Mientras ahora la Iglesia Católica y cualquier otra secta están al mismo nivel, mismo derecho en el Estado católico. Por esta razón pidieron a España, Italia, Colombia, etcétera, de hacer estados laicos. Entonces no tiene ninguna cuenta de la fe, de la moral. El Estado es laico, neutro, no tiene ninguna religión. Es grave esto. Porque si hermano, si el Estado no tiene religión, ¿puede introducir lo que se llama educación sexual o no? Claro. Que significa niños inocentes de 8 años van a iniciarlos a la podredumbre de la cosa. Esto significa libertad religiosa. Esto fue rechazado, queridos hermanos, 5 o 6 veces por los obispos tradicionales, entre ellos Monseñor Febre. 5 o 6 veces regresó el esquema y finalmente pasó. ¿Qué más? ¿Qué otros errores introdujo el concilio? El concilio introdujo lo que llama el ecumenismo. El ecumenismo, que es diálogo con todas las sectas que sean cristianas, pero a igualdad. Antes decía, bien, ecumenismo significa todos bienvenidos a ser católicos. Antes se decía esto: la Iglesia de Cristo es la Iglesia católica. ¿Sí? Aquí tienes protestantes, luteranos, anglicanos, musulmanes, judíos, budistas, cualquier secta. Está ahí. La Iglesia, como madre, quería conversión de esas almas. Mandaba a los mejores de sus hijos para hacerlos cristianos. Entonces, mandar misioneros para convertirlos y también defenderse de su acción para que no hagan daño a los católicos. Discúlpeme, ¿quién de ustedes, padre de familia, aceptaría que unos ladrones o drogadictos vengan a su casa? ¿Unos? Ladrones o drogadictos. ¿Qué hacemos? Hay un problema. Hay un problema. Entonces la Iglesia a la vez mandaba misioneros para convertirlos, les decía la verdad, que siguen con hagan lo que sean los católicos, y defendía a sus hijos de sus teorías falsas. Y bien, actualmente un pastor protestante dijo: no, eso de decir la Iglesia de católica es la Iglesia de Cristo no nos conviene. Por favor, digan otra cosa. ¿Qué? Digan, la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, perdón, subsiste en la Iglesia Católica. En lugar de es
dice subsiste. ¿Qué diferencia? Nada, ¿no? En apariencia nada. En este libro que tengo en francés, Catéchisme católico de la crisis de la iglesia, el autor dice, yo tengo en mi mano un manuscrito de la persona que sugirió de poner subsiste en lugar de es, un pastor protestante, un cierto Schmidt. Miren, ¿qué dice? Cuidado, aquí es muy importantísimo. Miren, la iglesia de Cristo es la católica. Las demás no son iglesia de Cristo. Están en peligro. Tenemos que tener la caridad de salvarlos, convertirlos y defenderlos de ellos. Ahora es en la iglesia de Cristo subiste en la católica. Esa es la católica. Pero esto es iglesia de Cristo, todo esto. Pero aquí tienen los anglicanos, aquí tienen los ortodoxos, aquí tienen las demás comunidades eclesiales. Todos somos hermanos, aleluya, ya no hay problema. Ya todos ingresaron. Padre, si ocupa otro de esos, se lo pongo ahí. Otro cartel. Sí, después, sí, ponga. Entonces, hermanos, mire, este es sumamente grave para nosotros y para ellos. Para nosotros y para ellos. Para ellos es injusticia. ¿Por qué? Porque no tienen los sacramentos, no tienen el evangelio completo, no tienen el depósito de la fe íntegra, no lo tienen. Para nosotros es grave porque millones de nuestros hermanos católicos se perdieron por esa culpa. Entonces, eso se llama ecumenismo. El ecumenismo moderno es totalmente falso. Sumamente grave, sumamente grave. ¿Qué más? ¿Qué otros errores? Entonces, colegialidad, libertad religiosa, ecumenismo y cambio de la misa. Cambio de la misa. El cambio de la misa, hermanos, se hizo para reconciliarse con los protestantes. ¿Eso de qué es? Ahí. No se pone. En los decretos No se pone. Pero no saben nuestros jóvenes. Sí. Bien, entonces, el último problema es la nueva misa. ¿Cuál es el problema? El problema es sumamente grave. La misa, no quiero alargar mucho ahora, vamos a... Miren, algo muy sencillo. Este libro, Drama Litúrgico, de una manera gráfica, pone frente a frente las dos misas. La misa moderna, si quieren ponerse aquí ustedes, así todos ven de un golpe, porque así no alargamos, dije. Señora, sí, vayan, por favor. Miren, aquí, no se ven ustedes o no, miren, aquí tenemos la misa tradicional, aquí la misa moderna, los textos. Aquí tenemos este texto, aquí eliminado. Supresiones. Aquí reducido. Aquí eliminado y reducido. Eliminado. Aquí hay una palabra, en lugar de decir consubstancial al Padre, dice misma naturaleza que el Padre. Es peligroso. Aquí eliminado. Modificado. Eliminado. Prácticamente no hay página donde no hay problema. Sí. Miren. Entonces, ¿qué pasó? Bien, el problema, una vez para siempre que sea dicho y conocido, el problema no es de latín al español. Es mucho más grave. No lo tengo aquí conmigo por desgracia, pero en otra ocasión podemos presentarlo. Tengo un libro con foto de los seis pastores protestantes que participaron en el cambio de la misa. Y este libro, que se llama Misa de Siempre, y en este libro usted tiene explicadas todas las oraciones de la misa tradicional, una por una, y al final tiene el problema de la misa nueva. ¿Cuál es el cambio? Y bien dice aquí, la misa nueva introdujo la confusión. No hay tres parroquias que hagan lo mismo. La misa nueva se hizo para agradar a los protestantes. La misa nueva, etcétera. Solamente les doy un ejemplo de la misa nueva. Miren, hermanos, en la misa tradicional, miren aquí, en la misa tradicional, el sacerdote toma la hostia. La palabra hostia
significa el cordero del sacrificio, la víctima del sacrificio. Víctima. ¿Quién dice hostia? Dice una palabra técnica, teológica, cordero del sacrificio. Bien. La misa tradicional, en el ofertorio dice: recibe Dios Padre esta inmaculada hostia por mis pecados, ofensas, negligencias, necesidades mías. También para los pecados, ofensas, negligencias de los fieles presentes aquí. Y para todos los fieles cristianos, vivos y difuntos, para que a ellos sirva para la salvación eterna. Casi nada. Entonces, primero ofrece que una hostia. ¿Quién dice hostia? Dice sacrificio. Sacrificio. Víctima del sacrificio. ¿Para qué se ofrece? Por los pecados, ofensas, negligencias, necesidades. Del sacerdote, de los fieles presentes, de los cristianos ausentes y salvación eterna de vivos y difuntos, de todos. Esta oración fue reemplazada por esto: bendito seas Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y trabajo del hombre, que recibió tu generosidad para que hagas pan de vida. Queridos hermanos, ¿un cambio se hace para mejorar o para hacer peor? Para mejorar. ¿En qué mejoró esto? En nada totalmente le quitó todo, lo suprimió. Bien, y yo, si alguien me dice, se cambió para mejorar, dije, cállate, ignorante que eres, no sabes de qué hablas. Compare las dos cosas. Sí. Ese es el ofertorio antiguo, es el moderno. Este ofertorio es totalmente teológico. Totalmente teológico. Este ofertorio, hermanos, fue suprimido no por ignorancia, por maldad, por falta de fe, por ecumenismo con los protestantes. Este ofertorio representa dos dogmas de la fe católica en la misa. Uno, la misa es un sacrificio propiciatorio. ¿Qué significa eso? Bien, significa que la misa, siendo el sacrificio de la cruz renovado sobre el altar, se ofrece por nuestros pecados. Dios, en nombre de Cristo, se hace favorable por nuestros pecados, perdona. La misa aleja la ira y maldición de Dios y atrae su misericordia en nombre de Cristo sobre nosotros. ¿Pecamos o no pecamos? Claro que pecamos. Y sin sangre y flujo de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, eso es teológico. La misa es un sacrificio propiciatorio. La misa tiene 4 fines, hermanos. 4 fines. Primera, la misa es sacrificio de adoración, de propiciación, de acción de gracias y de petición. Los protestantes hacen acción de Eucaristía. Eso se acepta en protestantismo. Doy gracias al Señor. Pero que la misa sea sacrificio de propiciación, es decir, que sirva para el perdón de los pecados y tener misericordia, ayudar vivos y difuntos, no lo aceptan. Lo rechazan completamente. Por eso suprimir esto. Segundo fin de esta misa, segundo pilar, la misa ayuda a los vivientes, atrae ayuda a misericordia, y saca del purgatorio a los difuntos, lo lleva al cielo. Estas dos cosas, el protestantismo los rechaza radicalmente. Por esta razón, suprimir esa oración para poner esta light, indiferente. De hecho, preguntamos, ¿qué era eso? ¿De dónde sacaban esto? Esto era una oración que hacían los judíos para la comida. Menciona comida. Eso significa que la misa es igual banquete, fiesta, santa cena. Mientras que la misa tradicional es el sacrificio de la cruz, renovado con la misma eficacia en nuestro provecho sobre el altar, para vivos difuntos. Entonces nosotros en nuestra congregación San Pío X y los demás católicos que quieren mantener su fe católica, nosotros concretamente rechazamos estas cosas. La colegialidad, es decir, poner el colegio de los obispos igual que el Papa para realizar la Iglesia. Lo que se llama libertad religiosa, no aceptamos que cualquier
fundador de secta tenga igual derecho en un país católico con los católicos y haga propagar sus errores en los católicos. Ecumenismo, nosotros estamos por un ecumenismo de conversión al catolicismo y no de diálogo e igualdad y cada quien queda donde está. Y finalmente lo de la nueva misa.